Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Vamos a revisar titulares. Masivas protestas en Ecuador paralizan el país contra el paquetazo de Lenín Moreno. La multinacional bancaria de Reino Unido, HSBC, anuncia el posible despido de 10.000 puestos de trabajo. Y en nuestro expediente económico de hoy hablamos de Japón, aumenta en 2 dígitos el IVA. Los detalles en breve. Se decidió terminar definitivamente con el asalto a los recursos del pueblo ecuatoriano por parte de traficantes inescrupulosos de diésel y gasolina. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido. Claro que estoy decidido a cambiar el país. Eran las palabras del presidente Lenín Moreno en Ecuador durante las manifestaciones de este fin de semana. Pueblos originarios se sumaron a las protestas contra el paquetazo de Lenín Moreno. Pobladores de Otón, en el norte de Quito, interrumpieron el tráfico vehicular con barricadas de grandes árboles, toneladas de tierra y neumáticos de camiones para encender hogueras sobre la carretera panamericana. Las protestas se produjeron en varios puntos de la vía, como en el acceso a la aldea de Pambamarquito, donde unos 200 manifestantes, entre ellos mujeres, reclamaban contra el desmonte de subsidios por 1.300 millones de dólares ordenado por el gobierno de Moreno. Con el anuncio, los precios de los combustibles más utilizados han aumentado hasta en 123%. El galón estadounidense de diésel, por ejemplo, pasó de 1,03 a 2,30 dólares y el de gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares. Y somos nosotros los que estamos perdiendo. Y con esta crisis, con esta elevación que ha hecho este gobierno nefasto, es por cuanto nosotros no estamos de acuerdo. Hasta que derogue tendremos que tomar estas medidas y vamos hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, en medio de estas protestas, las autoridades ecuatorianas han comenzado también a arrestar a comerciantes que aumenten los precios. El gobierno de Lenín Moreno ordenó detener a comerciantes por aumentar los precios de los alimentos el domingo, en el 4º día de protestas contra las medidas de austeridad. Las manifestaciones que comenzaron el jueves se han convertido en un desafío para Lenín Moreno, que decidió eliminar el subsidio al diésel y la gasolina, vigentes por décadas, en un intento por reducir un abultado déficit fiscal. Los ecuatorianos protestan debido a que los precios han subido considerablemente luego de la adopción de las medidas económicas, lo que obligó también al gobierno a paralizar operativos de control que han dejado unas 20 personas detenidas en todo el país. Según datos oficiales, la economía dolarizada de Ecuador registró una inflación de 0,27% en 2018. Compañeras, por este animal de gobierno nos dirigimos directamente a la UNUCAN, compañeros. En este momento, no más palabras, no digamos nada, nos acompañan el pueblo para dejar los 4 vehículos y más los compañeros policías y militares. Nada más, compañeros, buenas tardes. Bueno, hay algunas justificaciones que los vendedores de los productos indican, que es el alza del pasaje, del flete, que es lo que indican, que están cerradas algunas vías y que están teniendo que gastar más combustible para darse algunas vueltas en las rutas. El problema es que están abusando de ese precio referencial y están subiendo indiscriminadamente. Algunas personas inclusive están escondiendo los productos para venderlos después muy caro. Vamos a cambiar ahora de tema. Hablemos de Venezuela. Autoridades bancarias en ese país suramericano emiten la primera tarjeta de crédito sin respaldo de la operadora Mastercard. Vamos a ver. El Banco Estatal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, BANFAN, emitió sus primeras tarjetas de crédito sin el código de Mastercard, luego de que esta operadora suspendiera sus servicios hace un mes a esta entidad bancaria, al igual que lo hizo con el Banco Agrícola, ambos entes estatales, para evitar así ser sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Cabe señalar que Mastercard basó su decisión en la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que congeló todos los activos del gobierno de Venezuela en su país y que prohíbe las transacciones con él. Se rompe el bloqueo. A través de su cuenta en Twitter, BANFAN publicó lo siguiente: estamos listos. Ya están listos los nuevos plásticos de las tarjetas BANFAN para nuestros clientes. La operadora internacional recordó en un comunicado que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíbe a
Mastercard realizar negocios con ciertos gobiernos en ciertos países o con ciertas personas o entidades, por lo que prefirió suspender el servicio a esos dos bancos estatales para no incurrir en violaciones a la ley. Así pues, con la emisión de esta tarjeta, la República Bolivariana de Venezuela demuestra que es posible deslastrarse de este tipo de empresas y que los países pueden ser soberanos e independientes en todos los ámbitos. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a Centroamérica. La producción de café en Nicaragua se ha visto afectada y se sigue viendo afectada por el cambio climático. En el país centroamericano, la producción de café es crucial para miles de agricultores y últimamente se han visto vulnerables a las variaciones de clima. Los caficultores, que dependen de la lluvia, son especialmente vulnerables a las sequías. En los últimos 20 años, según la Asociación de Especializados en Café de América, el clima ha afectado los rendimientos de los cultivos hasta en un 60 a 65%. Esto sin contar, obviamente, la falta de financiación y la disminución de los precios internacionales que no cubren el costo de la producción. Tenemos poco financiamiento y ante una adversidad climática para poder contrarrestar ese efecto que es el cambio climático que nos tiene con sequía, aumento de la temperatura, la dispersión de la lluvia. Y el tema del precio internacional que está hoy por debajo de los $100 ha hecho de que los productores con la producción que han tenido no sean capaces de siquiera cubrir los costos de producción del quintal de café. Hoy en día está perdiendo el productor por cada quintal de café producido. Es momento de hacer una primera pausa aquí en nuestro impacto económico. Al regreso hablamos de China. Las reservas internacionales en el gigante asiático disminuyen. Los detalles a la vuelta. Sigue las informaciones económicas. HSBC, la multinacional británica de banca y servicios financieros, podría suprimir hasta 10.000 puestos de trabajo en el marco de una campaña de reducción de costos impulsada por su nuevo director ejecutivo interino, Noé Kim. La medida, que afectará a personas con puestos altamente remunerados, formaría parte de un ambicioso plan para controlar los gastos de esa empresa, que en la actualidad cuenta con unos 238.000 empleados. La reducción de las plazas de trabajo se darían principalmente en Europa, y cualquier recorte de plantilla se sumaría a los 4.700 despidos que la multinacional anunció recientemente y que atribuyó a problemas como las bajas tasas de interés, conflictos comerciales y la incertidumbre que genera el Brexit. La medida no afectará a las regiones de alto crecimiento ubicadas en Asia, continente en el que la firma genera cerca del 80% de sus ganancias. Esta vez, en realidad, el recorte será para las personas con mayor nómina. Creo que probablemente se deba a que no están produciendo tanto, porque como dije, los ingresos serían muy difíciles y creo que les gustaría mantener la fuerza de ventas. La oficina administrativa, en realidad, sería la primera en irse, por lo que no hay mucho por hacer ahora. Así que es por eso que el lado de mayores ingresos ahora están en el cuchillo. Es posible que esto no se relacione demasiado con la situación en Hong Kong en este momento, porque según los informes, dijeron que el enfoque probablemente estará en Europa, porque Europa no está funcionando bien, por lo que probablemente el hacha estará en los negocios europeos en este momento. Entonces, Hong Kong afectará el negocio más adelante, así que creo que mientras tanto solo están observando las operaciones en Europa, porque ese es el lado que tiene un rendimiento inferior en toda la compañía. Y bien, lo anticipábamos antes de la pausa, las reservas de divisas extranjeras de China se situaron en 3,09 billones de dólares en septiembre frente a los 3,107 billones del mes anterior, según datos de la Administración Estatal de Divisas. El retroceso respecto a las reservas de agosto se debió a factores como el incremento del valor del dólar y la caída en los precios de bonos de algunos países,
Así lo explicó la portavoz y economista jefe de esa entidad, Wang Chunjin. Pese a ese dato negativo, en lo que va de año, las reservas de divisas foráneas de China han aumentado en un 0,6%. En 2019, la economía china, pese a la compleja situación global, ha mantenido la estabilidad y registrado crecimientos con una estructura económica mejorada. La escala de las reservas de divisas de China es estable en términos generales. Así lo dijo la portavoz y agregó que las pequeñas fluctuaciones en las reservas de divisas se deben principalmente a factores de valoración. China está construyendo la torre más alta de África titulada Nueva Capital Administrativa en El Cairo, Egipto, que abrirá en enero de 2020. Es la torre más alta de África, de 385 metros de altura. Se compone de 3 partes. La primera parte es la parte de la oficina, con un espacio abierto para oficinas, negocios, bancos, agencias. La segunda parte es un departamento que es en la parte superior de la oficina. En el centro de la altura de esta torre y sus apartamentos están completamente amoblados. La parte superior es el hotel. Las habitaciones, como siempre, con vestíbulos y todas las características que puedes encontrar en un hotel. La icónica torre está siendo construida por la Corporación de Ingeniería de Construcción del Estado de China, que proporciona todas sus capacidades para garantizar que la icónica torre, construida a un costo enorme, haga honor a su nombre. Esta es la construcción más importante de nuestra empresa en este país, por lo que hemos organizado muchos ingenieros. Pertenecen a diferentes departamentos y estamos trabajando juntos para hacer lo mejor posible para construir este proyecto. Es un proyecto ambicioso para reubicar todas las instituciones estatales y gubernamentales, ministerios, agencias internacionales y misiones diplomáticas a una nueva ciudad inteligente de alta tecnología. Se espera que la torre sea la segunda más alta en el Oriente Medio, después de Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que albergue a casi 6 millones de personas en los próximos 5 años. Momento de hacer una segunda pausa aquí en nuestro Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestro expediente económico. Hablamos también de Asia. Japón anunció un aumento en el IVA. Los detalles a la vuelta. Momento de nuestro expediente económico. Japón implementó el martes pasado un aumento del IVA del 8 al 10%, con el que pretende abordar el creciente costo de las pensiones y la sanidad derivado del envejecimiento de la población. Vamos a ver los detalles. La decisión de aumentar el IVA en Japón había sido aplazada en 2 ocasiones por el gobierno de Shinzo Abe, respecto de la fecha inicialmente prevista de octubre de 2015. Por el temor de que la subida del impuesto al consumo arrastrase a la economía a una recesión, tal y como sucedió en el pasado. Pero este 1 de octubre se le ha dado luz verde a la subida. El primer ministro japonés Shinzo Abe expresó la determinación de su gobierno para minimizar el impacto del aumento del IVA, añadiendo que los recaudados se utilizará para hacer gratuita la educación preescolar y las guarderías, mientras que las personas de la tercera edad con pensiones bajas podrán tener acceso a un apoyo anual de hasta $560. Además, el gobierno de Japón ha puesto en marcha una serie de medidas, incluyendo un IVA reducido para los alimentos y otros artículos de primera necesidad, así como la implementación de un programa de puntos para recompensar los pagos sin efectivo, así como exenciones impositivas para la adquisición de automóviles y casas. La baja natalidad y el envejecimiento demográfico son los principales problemas que afronta Japón, por lo que el gobierno calcula que la subida del IVA, la segunda en los últimos 5 años, permitirá elevar la recaudación en casi 50.000 millones de euros al año, de lo que prácticamente la mitad destinarán a financiar la mejora de distintos programas sociales, incluyendo la gratuidad de guarderías, mientras que el resto se empleará en el saneamiento de las cuentas públicas de Japón. Ahora, si bien el gobierno japonés ha dicho que el impuesto nacional alcanzaría un nuevo máximo en 2019, a medida que aumente el impuesto al consumo y entren en vigencia otras medidas,
los costos de seguridad social y defensa, así como el presupuesto anual, continuarán aumentando. El país continuará también emitiendo deuda nacional y el déficit fiscal no disminuirá, así dicen los expertos. En lugar de depender de los impuestos al consumo, Japón ahora depende de los impuestos sobre la renta para financiar el gasto en seguridad social. Pero en 10 o 20 años, el número de trabajadores de 15 a 64 años se reducirá de 1% a 1.7% al año, reduciendo así los ingresos. Los ingresos tributarios de 1 a 2% al año. Por lo tanto, tendremos que lidiar con un déficit mayor en 10 o 20 años, aumentando los impuestos ahora para aumentar algunos de los ingresos. Por su parte, los partidos de la oposición han aprovechado la subida del IVA para criticar la decisión del gobierno. El líder del Partido de la Innovación, Ichiro Matsui, por ejemplo, señaló en un comunicado que lo que el país necesita son políticas económicas que mejoren el consumo privado y no un incremento de impuestos que puede lastrarlo. Y bien, la economía de Japón cayó en recesión después de aumentar el IVA al 8% desde el 5% en abril de 2014, repitiendo así lo que había sucedido en 1997 cuando la tasa aumentó al 5% desde el 3% que se había introducido en 1989. Datos históricos que llevaron al gobierno japonés a retrasar en 2 ocasiones la implementación de la nueva tasa, por lo que tocará esperar a ver si este aumento da los resultados que espera el gobierno ahora de Shinzo Abe. Anunciamos la semana pasada que el barco de perforación Yabus se había embarcado en un nuevo viaje y partió hacia Goseong-Yulwan para perforar. El barco llegó a su destino el sábado y comenzó a estabilizar las obras. Todos los preparativos se han completado y esperamos que comience su primera perforación en el área hoy o mañana. Así, las autoridades turcas anuncian que el buque de perforación turco Yavuz comenzará a perforar petróleo y gas al suroeste de Chipre, una medida que aumenta las tensiones entre los dos países y Grecia. Ankara dijo el pasado jueves que había enviado el barco al área donde las autoridades greco-chipriotas ya han otorgado derechos de exploración de hidrocarburos a empresas italianas y francesas. Chipre ha acusado a Turquía de una escalada severa de violaciones de sus derechos soberanos, pero desde Ankara reclaman su derecho legítimo a la exploración de las aguas. Turquía y Grecia son aliados de la OTAN, pero desde hace mucho tiempo están en desacuerdo sobre el tema de Chipre, que se ha dividido étnicamente entre grecochipriotas y turcochipriotas desde 1974. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo. Iniciamos con el petróleo del Brent de referencia en Europa. Opera a $58,68. El barril sube 0,49%. El WTI de Texas marca hoy $53,20. El barril sube 0,59%. Y el precio de la canasta de la cesta petrolera de la OPEP cerró la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre en 374,17 yuanes. Con esta información llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.